Cita con vos. Lo que te gusta, lo que permitas y no. Saber a dónde vas, tus cambios, a dónde llegaste, tus metas, tus objetivos. Un espacio para conocerte, para el desarrollo personal, para ser protagonista de tu vida, de cultivarte. Una cita reflexiva. Prepara tu espacio interno. Acomódate. Porque vamos a ayudarte a encontrarte. Ahora en Cita con vos. Bueno, y ahora sí nos tocó la columna Cita con vos, como lo adelantaba la cortina. Estamos en comunicación con Julieta Penasino. Bienvenida a Citas de Radio, Julieta, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias. Muy bien acá, con ganas de escucharte y seguir reflexionando. Le contábamos a nuestros oyentes que el tema de hoy era cómo ponerse en los zapatos del otro sin perder los nuestros, ¿no? Exactamente. Vamos a charlar un ratito sobre los vínculos. Dale, te escuchamos entonces. Bueno, vamos como mes a mes en nuestros encuentros como las capas de la cebolla, ¿no? Metiéndonos como más para adentro en esto de pensarnos. Y la realidad es que si hay algo que nos define a los seres humanos, más allá de muchas otras cuestiones, es claramente el tema de que nos podemos vincular, ¿no? De que podemos estar con otros y estar en todas las dimensiones de la palabra estar. Por eso es que también estos tiempos en los que una de las restricciones que tenemos es el contacto con el otro, el contacto material, físico, ¿no? Porque podemos estar en contacto a través de las redes, pero la distancia física se hace sentir, porque el ser humano, como dice un artista plástico argentino, necesita pellizcar, necesita como estar en contacto con el otro desde ese lugar. Bueno, es para nosotros tan importante esto de poder vincularnos, ¿no? Y en esto de poder vincularnos hay como varias cuestiones. Y fundamentalmente una de las cuestiones que por lo menos desde la PNL y desde lo que yo les traigo para compartir nos traemos, es esta cuestión de cómo es la calidad de mi vínculo, cómo es el cómo precisamente del vínculo, ¿no? Y cómo hacer para que ese vínculo realmente sea un vínculo con un otro genuino en mi percepción también, que yo pueda ver al otro, que lo pueda ver realmente, ¿no? Para que no se termine convirtiendo en un monólogo en todos los sentidos, digo, no solo comunicacionalmente, sino en el hecho de que yo solamente esté viéndome en ese espejo con todos mis aspectos mejores y mis aspectos no tan buenos. Porque poder permitirse ver al otro en su total dimensión, o por lo menos lo que nos podemos acercar desde nuestra mirada, ¿no? Porque siempre va a haber una distancia que tiene que ver con nuestro ojo del observador, pero poder acercarnos lo más posible a realmente a conocer al otro como en toda su dimensión es fundamental para poder entablar un vínculo, realmente con un otro. Lo que nos pasa muchas veces es que tanto en los momentos en los que estamos muy mal en los vínculos como en los momentos en los que los definimos como fantásticos, digamos, a veces no vemos al otro. Y pongo estos dos extremos porque en general los vínculos, como hemos hablado en otras ocasiones también de otras situaciones, digamos, transitan por los intermedios, ¿no? No están ni allá en la cúspide idealizados y nunca pasa nada y nunca hay una diferencia entre la percepción del otro y la mía, la opinión del otro y la mía, ni tampoco en esa cuestión de la imposibilidad de vincularnos, ¿no? Cuando transitan esos extremos, en general, en el caso del vínculo puesto desde el lugar negativo va a ser muy ruidoso y se va a notar mucho. En el caso del vínculo puesto en el lugar de lo idealizado y lo fantástico va a ser una aparente calma que traerá una tormenta luego. Pero realmente poder ponernos en los zapatos del otro, como invitaba el título de la columna, tiene que ver con percibir al otro en esa dimensión emocional y corporal. Nosotros no podemos saber qué piensa el otro, excepto que el otro nos lo transmita, ¿no? Nos lo diga y podamos permitirnos escuchar, porque a veces
ya estamos preparando la respuesta antes que el otro termine de contarnos su posición, ¿no? Pero sí podemos como percibir al otro, y nosotros sabemos que la emoción está como muy conectada con la gestualidad corporal. Es muy difícil que el cuerpo diga otra cosa distinta a lo que siente. Puede decir una cosa distinta a lo que habla o a lo que piensa, pero a lo que siente difícilmente. Hay una conexión como muy directa ahí. Y a veces es información que registramos en el momento, pero que la guardamos en nuestro inconsciente, que no la hacemos consciente, ¿no? Una de las técnicas que trabajamos mucho en la programación neurolingüística es esto de ponerte en la silla vacía, ¿no? Como ponerte en la silla del otro y tomar su corporalidad, recordar cómo son sus gestos cuando está frente a vos, cómo respira cuando está frente a vos, cómo se sienta, cómo es la tensión de sus músculos, cómo es su gestualidad. Y a veces al recuperar esa corporalidad del otro, ponerlos claramente a nuestro propio cuerpo, empezamos a sentir las sensaciones corpóreas que sentiría el otro, ¿no? Y atado a eso viene como registrar la emocionalidad, ¿no? Es muy lógico que si yo estoy en una postura que denota tensión, bueno, me puede dar una pauta de que el otro cuando está frente a mí se pone ansioso o se angustia o le agarra, digamos, una situación de miedo o de enojo. Entonces, poder percibir y que eso no tengamos que hacerlo después cuando las cosas pasaron, sino que en el momento estemos realmente percibiendo la gestualidad del otro, percibiendo la emocionalidad del otro, es importante. Ahora, también es tan importante como eso poder tener el propio registro, ¿no? Por eso decíamos ponernos en los zapatos del otro sin perdernos a nosotros mismos. También tener nuestro propio registro. Los seres humanos a veces hemos aprendido a funcionar, digamos, de manera inmaterial, ¿no? Como en nuestra cabeza, estamos en nuestros pensamientos y de repente como cuando uno le pregunta a otra persona, y bueno, ¿y cómo te sentiste? ¿Cómo fue tu registro corporal cuando estuviste en esa discusión? O cuando estuviste afrontando ese problema, o cuando pensaste en esas alternativas de solución. La persona te puede decir, no, el cuerpo no tiene nada que ver acá, yo con el cuerpo no sé, qué sé yo, cómo estaba mi cuerpo. Porque muchas veces no tenemos ese registro. Todo nuestro registro pasa por la cabeza y realmente el cuerpo nos da mucha información, nos da información del otro, como decía recién, pero nos da muchísima información de nosotros, ¿no? Esto que a veces decimos, sí, no sé, es una cuestión de piel, o no sé, es como una intuición, o no me sentí cómodo, o no me estoy sintiendo cómodo, y cuando tenemos ese registro en el propio momento que estamos comunicándonos con otro, es un feedback muy importante de cómo me ve el otro, de cómo me veo yo, de cómo yo veo al otro y de cómo puedo verme a mí mismo, ¿no? Entonces, en este interjuego de ponerme en los zapatos propios, ponernos en los zapatos del otro, le llamamos en PNL posiciones. Primera posición a mi propia posibilidad de percibirme, segunda posición a la mirada desde el lugar del otro, y a veces también está bueno visitar una tercera posición, que es cómo me vería alguien de afuera, alguien que ve de afuera esta relación, alguien que nos ve de afuera, cómo imaginaría que es nuestro vínculo por la gestualidad de nuestros cuerpos, por cómo interactuamos. Es un ejercicio casi de imaginería, pero muy anclado en lo corporal, que podemos hacer para permitirnos esto de pasar por las distintas posiciones, lo cual nos va a brindar muchísima información. ¿Esto cambia el vínculo? No cambia el vínculo. Lo que cambia es nuestro mapa del vínculo. Lo que cambia es nuestra representación del vínculo, la información que tenemos sobre ese vínculo. Y cuando cambia la representación, cuando cambia el mapa, lo más probable es que cambie la realidad, porque nosotros funcionamos realidad en base a nuestros mapas. Entonces, si yo tengo más información de lo que genero y de lo que me genera esa relación, bueno, tendré más descripciones para poder actuar, ¿no? Siempre decimos que 3 o más descripciones suman muchísima más información que una, así que cuantas más descripciones de las situaciones, de los vínculos tengamos,
más posibilidades de tomar decisiones holísticas, integrales, integradas, como hablábamos la vez anterior, podemos como lograr. Ahí estoy, sí. Julieta, vos sabés que me parece muy interesante lo que estás diciendo, porque es cierto que uno repasa las conversaciones que tuvo, repasa no sé, la cantidad de cosas cuando hay un vínculo que te hace algún ruido o incomodidad, y no repasamos esta información que vos siempre nos venís a traer del cuerpo, ¿no? De cómo te sentiste o qué sensaciones tuviste mientras tanto, o en el antes o en el después. Ahora, cuando uno empieza a prestar atención y justo la semana pasada en Citas escribimos sobre este tema de estar cerca o estar lejos, ¿no? De que hay muchas relaciones que a lo mejor la clave no está en no ser nunca más, o sea, no tener más ese vínculo o ser, no sé, el vínculo más pegado, sino en saber cuál es esa distancia que a uno en ese momento por algún motivo te hace mejor, ¿no? Cerca o lejos. Ahora, cuando uno detecta que hay un vínculo que no te está haciendo bien y la distancia claramente es más lejana que la que vos tenés, pero el otro a lo mejor no hace esa misma lectura, entonces por ahí te exige una cercanía que uno está eligiendo no tener. Hay como como una diferencia de idioma frente a esa relación que genera problemas, ¿verdad? Porque por ahí el otro está esperando algo que uno está decidiendo hacer de otra forma, y ahí es a donde vuelvo a lo que vos nos invitabas a reflexionar hoy. Uno se puede poner en el lugar del otro, pero si te perdés de también tomar nota de lo que vos sentís y no te respetás en eso, es como difícil esa distancia. Sí, cuando decimos ponernos en el lugar del otro, no significa pensar como el otro, anular mis propios sentimientos para sentir como el otro, sino para poder entender más dimensional en qué lugar se para el otro para decidir y para accionar. Y puede ser un lugar que yo no elija, digamos. Puede ser que cuando yo visite el lugar del otro, realmente me dé cuenta de que se para desde el enojo, o se para desde el rencor, o se para desde un lugar que yo no elijo. La visita no significa quedarme. A veces puedo ir a visitar, conocer y decir, no, a este lugar no vuelvo porque la verdad es que ya sé de qué se trata y yo conscientemente decido no volver ahí. Entonces completa la experiencia, porque muchas veces nos queda esa sensación de, uy, ¿y si hubiera pasado esto? ¿Y si el otro pudiera cambiar esto? ¿Y si en realidad me lo dijo desde este otro lugar? Y queda como esas sensaciones de incompletud, ¿no? Tanto para cerrar un vínculo, para, digamos, tomar esta distancia sana, como para poder reactivar un vínculo o para poder continuar con un vínculo, ¿no? La visita no implica quedarse, es eso, es una visita. Yo no me puedo quedar en los zapatos del otro. Puedo visitarlos para obtener información y con esa información más mi propio registro decidir qué quiero hacer con eso. Si quiero realmente sostener la distancia, pero ya con una sensación de completud en cuanto a que vi las situaciones desde todos los puntos de vista que lo necesitaba hacer, o si quiero reactivar el vínculo, o quiero sanar alguna herida, o lo que fuere, ¿no? Pero eso es sumamente importante. Los zapatos son del otro, o sea, yo los pido prestados un ratito para entenderlo, y después se los devuelvo, y veo si quiero continuar caminando juntos o no. Buenísimo. La verdad que creo que esto que vos decís de no quedarte en los zapatos del otro y usar los tuyos son la clave para vincularse de la mejor forma. Uh-huh. Sí, yo creo que, ayer justo en estas sincronicidades me aparece una frase en esto de las redes sociales y la compartí, que dice, hay dos preguntas que uno debe hacerse, ¿no? ¿Dónde quiero ir y con quién? Ese es el orden, porque si te preguntas primero con quién quiero ir y después a dónde, estamos como errándole, ¿no? Porque soy yo el que tiene que decidir hacia dónde quiero ir y después con quién resueno porque digamos los mapas coinciden y también quiero ir hacia ese lugar.
pero muchas veces pasa que en esto de ser empáticos nos transformamos en camaleones, ¿no? Nos transformamos en alguien que se mimetiza con el otro sin poder tomar esa distancia necesaria para decir, no, pará, en esto yo pienso de esta manera, lo sostengo, son mis creencias, porque lo elijo, no porque me encapricho, sino porque lo elijo y porque entiendo que esta es mi mejor manera y este es mi objetivo o lo que yo quiero en la vida. Y bueno, si coincidimos, maravilloso, por eso es que uno puede relacionarse con determinadas personas de una manera más íntima y con otras, bueno, nada, coexistir en este mundo y no mucho más que eso. Tal cual, y esa diferenciación es clave. Totalmente, sí, es integrarlo, es lo importante. Bueno, buenísimo, Julieta, la verdad que como siempre nos dejás pensando, reflexionando y sobre todo aprendiendo más de nosotros mismos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio, como les digo siempre, y bueno, seguiremos metiendo para adentro y pensándonos. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes.